Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Nos encontramos en la asignatura de Rendimiento Deportivo 2 en la semana 15. En este espacio vamos a dividirlo en dos momentos. El primer momento vamos a visualizar como una pequeña pre-socialización de los productos que están generando como proyecto transversal de aula. Este proyecto se planteó la opción de desarrollarlo desde el inicio del semestre, desde un trabajo autónomo, ¿cierto? Ojalá reforzado, pues obviamente, desde los conceptos que se iban desarrollando en la asignatura. Estábamos dejando para esa actividad y otras actividades de tareas semanales, por llamarlo de alguna forma, pues 2 horas de trabajo autónomo, 2 horas de trabajo independiente para ese producto. Ese producto desde primeras semanas del primer corte se socializó y se llegó al acuerdo, quedó en el acta de inicio de la asignatura, que para el tercer corte se hacía una valoración de ese producto. Si el producto cumple con unas características y con una calidad específica, que obviamente deje ver el nivel de su profundización, el nivel en el que ustedes van y el tiempo que tenían que haberle dedicado, pues simplemente se hacía una socialización final de ese producto en la última semana, la semana 16, y esa valoración cuantitativa de esa exposición sería asignada al parcial del tercer corte, ¿sí? Dándoles obviamente un valor significativo a todo el esfuerzo y dedicación que ustedes le hayan impuesto a su trabajo. Por otra parte, por X o Y circunstancia, el estudiante o los estudiantes, ¿cierto? No desarrollaron de la manera adecuada y con los estándares de calidad que se esperan que ustedes tengan para su nivel académico, pues simplemente van a presentar un ejercicio de parcial final para el tercer corte, ¿listo? En el cual van a estar implícitos los contenidos, los temas, los conceptos que vimos y visualizamos desde el primer corte, segundo corte, tercer corte, las tareas que ustedes han realizado, el material complementario que se ha enviado para que ustedes también tengan la posibilidad de fortalecer desde la lectura e indagaciones. ¿Listo? En ese orden de ideas, le doy la palabra para que ustedes mismos puedan desde este momento, el que quiera iniciar, abre su micrófono, muestra y comparte pantalla y tome 5 minutos nada más para mostrarnos el avance en la construcción de lo que ustedes tienen hasta la fecha o de lo que ya cargaron a su plataforma de Moodle. ¿Listo? Entonces, voy a mencionar un ejemplo que sé de pronto que no va a suceder. Entonces, Robin dice, profe, este es mi producto, ¿cierto? Empieza a mostrar la construcción de su producto, de lo que realizó, y al final de su socialización, simplemente de parte de quien le habla desde la valoración, le dice, bueno, el producto está bien, pero no cumple con las características esperadas para, digamos, ser contemplado como producto final. Por lo tanto, Robin o Robinson, vas a realizar parcial del tercer corte. Esa va a ser la dinámica para que ustedes la tengan clara y así yo también acá, pues obviamente llevo mi registro y sabemos cómo dividir el curso para el próximo viernes en esa parte inicial. Unos harían su parcial, en otro momento pues haríamos las socializaciones y si tenemos la posibilidad pues escuchamos al profe Fren de la Universidad de Cuba como parte de la internacionalización del currículum. No sé si hasta acá ustedes tengan alguna pregunta. No, señor, profe. Perfecto, muchas gracias ahí a Robin por siempre como dar el hilo de la clase para saber si nos escuchamos bien. Listo, entonces el juego de ustedes, muchachos, la pelota está en su campo. El que quiera, rápidamente, comparte pantalla, prende su micrófono y nos socializa, por favor. ¿Listo? Obviamente, si nadie presenta y si nadie más quiere, pues simplemente entenderé que no van a presentar producto final y pues tendríamos obviamente que realizar el parcial todos, que también es válido y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, adelante. Vamos a habilitar el chat, ahí está, por favor, para que, por ejemplo, miren el chat en este momento. Uy, perdón, escribí mal. Este es un ejemplo, lo que estoy escribiendo en el chat.
Les pido el favor que de esta manera me confirmen para que nos quede la evidencia de la actividad de cierre de nuestro, digamos que por llamarlo de alguna manera, nuestro seminario, que se comporta un poco más como eso. Entonces, Robin, por ejemplo, puede, si es tan amable, colocar allí en el chat Robinson Pinzón, socialización, listo, o Robinson Pinzón, parcial. Listo, así tenemos claro y va a ser, creo que para este momento un poco más rápido y significativo. No sé si me escucharon, chicos. Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Listo. Entonces, vamos. No creo que sea tan difícil ahí en el chat. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué características debe tener pues la socialización en específico? Es que pronto eso es lo que tengo duda. Bueno, entonces nosotros socializamos al inicio del semestre. Debe tener, es muy parecido a la construcción de su trabajo o su proyecto de práctica profesional. ¿Por qué? Porque la intención es que hicieran un solo trabajo mancomunado para, pues obviamente, socializarlo. Entonces debería tener obviamente un título, una introducción, una justificación, ¿cierto? Un planteamiento de objetivos. Si ustedes, por ejemplo, caracterizaron, planteaban si van a hacer la intervención, ojo, a una población, pues ustedes de entrada caracterizaban la población, aplicaban los métodos y medios que ustedes desde el entrenamiento iban a realizar y pues mostraban sus resultados. Por ejemplo, entonces Laura en algún momento dijo que iban a analizar, creo, si no estoy mal, o eso, simplemente lo tomamos como ejemplo, Laura iba a analizar un comportamiento táctico, puede ser, estoy hablando cualquier cosa. Entonces Laura dijo, profe, yo voy a analizar eh, la fase ofensiva del Bayern de Múnich, temporada 2019-2020. Listo, entonces eso tiene otra connotación, que pues muy seguramente, si es la fase ofensiva, pues tiene que tener los contenidos que vimos en la asignatura frente a cómo se analizaba y cómo se determinaba, y los componentes de la misma. Es más o menos por allí. Ah, listo, profe, ok. Perfecto. Yo voy leyendo para que quede pues la evidencia ahí de la grabación. Robin parcial, Juan parcial, Ángel. Ángel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas, Ángel? Él estaba ahorita, pero vean, ahí Bueno, está de hecho, pero listo, tranquilo. Parcial Ángel, Sergio parcial, John Santiago parcial, Juan Pablo parcial. Juan Pablo, ¿estás? Sí, profe, buen día. ¿Qué hubo, Juan? Tú ayer te vi por ahí, creo que entraste a lo de las prácticas profesionales. Cuéntame mientras voy leyendo cómo te pareció. Bien, profe, me gustó la socialización. ¿Sí fuiste tú? Sí, No te yo escucho. ¿Y qué entré tal? un momento, mirar. Sí, Bien, bueno, es algo pues significativo, sí, obviamente algunos tenían algunos proyectos bastante significantes que pudieron aplicar de buena manera con sus grupos y pues es algo bueno, ¿no? Yo pues de mi parte no realicé tal vez un proyecto tan significativo, eh, pero es bueno ver cómo pues todos los programas y todas las cosas que se van realizando en las clases pues se van impartiendo igual en en la práctica, ¿no? Y me parece algo importante ver pues cómo muchos ya empiezan a evidenciar todos esos productos pues de buena manera y que sean gratificantes y significantes en todas pues en sus prácticas, ¿no? perfecto, Juan. Bueno, porque te pregunto y para finalizar esta parte introductoria, yo creo que, bueno, por unidad del grupo, hasta el momento todos van a presentar parcial, entonces pues no hay ningún problema, no hay ningún problema. La única intención que teníamos era, como lo dice exactamente Juan, y por eso te pregunté para enlazar las dos cosas, Juan, eh, es que tuviéramos la posibilidad de aterrizar algunos conceptos o algunas temáticas vistas en clase dentro de un proyecto real, que yo creo que de una u otra manera, pues así se puede concretizar ese conocimiento. ¿Listo? Pero no hay problema, no hay ninguna novedad, hacemos parcial y no hay problema. Igual ahí sigan escribiendo los que faltan, los que profe, se acaban de sumar a la clase. En el chat vamos a colocar el estado, por ejemplo, o lo que ustedes van a seleccionar para el cierre de la asignatura, los que quieran
presentar su parcial, o por el contrario, los que quieran socializar su producto de investigación o de trabajo transversal de aula. Cristian, estás jugando ahí con la mano, no entiendo si estás pidiendo la palabra o si te está disparando solo. Sí, profe, es que yo quería decir que pues a mí sí me hubiera encantado pues hacer el proyecto, pero lo que yo le comentaba ayer, profe, o sea, digamos que a nivel en las prácticas en donde yo estoy, que era la opción en la que podía de pronto desarrollar el proyecto, por el nivel en el que se está, los profes de pronto son muy celosos y la intervención que nosotros podemos tener es un poco limitada, profe, entonces... Sí me hubiera encantado de pronto aplicar todos esos conceptos que vimos en clase. Sin embargo, obviamente yo sí le puedo aconsejar al profe y le puedo aportar de varias cosas que nosotros hemos visto, pero pues es como le digo, profe, es muy limitada la intervención, entonces de pronto por eso no se puede como establecer unos objetivos que se puedan desarrollar, sí, profe, Sí, te pero pues entiendo. solo quería aportar eso. Te entiendo, pero, y es para todos, muchachos, no, lo que acabo de decir no quiere decir que seamos mejores o tengamos otras características, no. Lo que quería decir es que de pronto nosotros podríamos haber generado algún tipo de proceso, pero hay un mea culpa, como siempre, desde la primera sesión, cuando quizás algunos de ustedes decían que de pronto los contenidos que estábamos viendo ya los habían visto y ni siquiera sabíamos hacia dónde íbamos a terminar con las sesiones. Habíamos hecho, queríamos hacer, em, arrancar del todo para ir para las partes y poder tener así una concepción general del fútbol, del juego, y por eso empezamos desde ahí para poder aterrizarlo a lo que hemos venido construyendo. Si ustedes de pronto los invito, los que lo han hecho, busquen literatura frente a los contenidos que hemos visto, a ver si quizás de pronto lo van a encontrar como la hemos socializado o en la web, quizás. Es una estructura y estos son datos y contenidos, por llamarlo de alguna forma, actuales, que lo que queríamos de quien les habla es tener un paradigma moderno de cómo se está construyendo, pues obviamente los procesos deportivos. ¿Listo? Entonces podría quizás yo te doy un ejemplo para terminar esta parte y arrancar con los contenidos programáticos y para todos. Em, Ayer, por ejemplo, uno de los grupos de práctica profesional 4, que es la que también digamos que tengo la posibilidad como de estar ahí al lado, uno de los productos seleccionados para socializar fue el de dos compañeras que estaban trabajando en un club, el cual ni siquiera está en funcionamiento real desde las prácticas deportivas. Es un club que está esperando o en construcción y ellas, a través pues, de su iniciativa y demás, propusieron, por ejemplo, hacer parte en la construcción de los contenidos de los contenidos, sí, de los contenidos de bioseguridad, de la conformación y diseño de algunas estructuras desde la caracterización de las diferentes poblaciones que pueden llegar al club desde lo teórico. Ellas construyeron unos materiales para fichas de ingreso, controles de consentimientos informados desde la parte administrativa, les quiero decir y resumirlo. Y alguien diría quizás, bueno, pues estamos en una práctica profesional, pero ellos ni siquiera están en prácticas en campo. ¿Qué hacemos? No hagamos nada. No, ellas con su tutora ya del centro de práctica, pues hicieron reuniones y materializaron algo y fue una construcción muy, muy interesante desde lo administrativo, donde para ellas quizás tienen ya una idea, quizás de pronto de cómo se construye, ¿cierto? Un club o una escuela de formación deportiva. Entonces, mire que a veces tenemos que buscar la forma de en qué yo puedo, por ejemplo, aportar. A un compañero que estaba en Club Live Voleibol, no de este nivel 4, mostró un gran trabajo también desde la parte administrativa, etcétera. Entonces, la invitación, muchachos y chicas, es siempre a buscar la posibilidad de acción, ¿no? Eh, Tenemos muchas circunstancias en contra ahora. Yo tengo, les cuento, muchachos, bueno, 38 años y nunca había vivido una situación tan difícil como la de ahora, ¿sí? Donde todo es incierto, hay un gran caos, etcétera, pero debemos tratar de sacar la cabeza y poner un pie adelante. Yo creo que eso sería como lo que les podría contar de los proyectos. La intención era esa, buscar cómo lo hago. Acá tenemos un claro ejemplo.
Robin, por una circunstancia X, no fue a una entrevista, a un centro de práctica, pero pues él no se quedó llorando sobre esa leche derramada y simplemente buscó la opción y propuso un trabajo que ha desarrollado con unos entrenamientos personalizados y ha cumplido con sus parámetros. De hecho, fue la primera persona que envió el formato de evaluación por parte de la población que impactó y demás, ¿sí? Entonces hay que buscar de una u otra manera, muchachos, les digo, de la buena manera, de una buena manera, pues como el camino para poder encontrar la salida. ¿Listo? No sé si de pronto alguien quiere aportar algo Listo, ahí. profe. Profe, es que había pedido la palabra antes. Profe, lo que pasa es que con Angie Ahí la vamos a tienes, presentar el adelante. proceso. Pero entonces, para comentarte, pues que nosotras primero estábamos cuadrando como tal la idea, ya que pues tú nos habías dicho que, porque nosotros íbamos a coger, ¿te acuerdas que 4 equipos? Y nosotros decidimos modificarlo ya después de las indicaciones que tú nos diste, que fue que escogiéramos 2 equipos porque con 4 iba a ser mucho más extensa como pues la explicación y todo eso. Sí, Entonces, pues principalmente, profe, nosotros hasta ahora estábamos como materializando la idea, sin embargo ya comenzamos como a hacer lo de los análisis, porque nos toca hacer análisis de los 2 equipos que escogimos. sí, Entonces, que uno fue el Paris Saint-Germain y el otro fue el Manchester City. Decimos escoger 2 poblaciones, o bueno, perdón, 2 países, en donde el primero es como tal, escogimos el Manchester City por el juego. Nos gustaban mucho los equipos con mi compañera ofensivos y con mucha tenencia de balón. Entonces, por eso se escogió el primero con esa característica. Y el otro, que es el Paris Saint-Germain, se escogió porque es un equipo, digamos, muy explosivo en la zona ofensiva. Y pues, bueno, digamos, las situaciones que como tal, pues tuvo el Paris Saint-Germain y todo eso. Entonces, pues, sin embargo, profe, la verdad, yo hasta ahora con mi compañera, pues estábamos, como se dice, pues materializando la idea, ya que pues el profe nos dio esa respuesta. Y pues, pero pues igual yo tengo solo 2 imágenes que estaba pues mirando en una página, pues si quieres yo se las muestro, profe. Pero así como tal que le diga, ya está hecho el proyecto, no. Entonces, pues no tranquila. sé, Y profe. yo te agradezco, como siempre te lo he dicho, Laura, tu sinceridad, tu franqueza y digamos que ese no tener miedo a socializar lo que tú estás pensando, percibiendo. Eso es importante y te lo he reconocido. Entonces no pierdas esa característica, esa cualidad. ¿Listo? Y no se preocupen, no, tranquila, tampoco es la idea que corran ahora esta última semana simplemente por presentar algo. No, esa no es la intención. ¿Listo? Espero que en algún momento puedan aplicar algo de lo que vimos. Ojalá también pues haya servido un poco. Y no te preocupes, ni se preocupen ahora. Los que ahí están colocando, hacemos parcial. Igual el parcial pues es de lo que hemos visto en clase, lo que ustedes mismos también han aportado. Entonces Sí, profe. tampoco pues será del otro mundo. Pues digamos que con mi compañera, la verdad yo le digo, no quiero hacer parcial porque pues la verdad yo sé que el parcial me van a preguntar lo mismo de los cortes pasados y por eso digamos nosotros decimos hacer como tal pues el proyecto y pues ya que esta semana digamos tenemos más tiempo y eso ya que pues podemos dedicarnos un poco más y por eso decimos pues presentar como tal el proyecto. Igual ya las ideas están claras, de hecho ya sabemos qué partidos vamos a escoger y vamos a evaluar en los análisis. Ya cada una se dividió las partes y todo eso, y ya solo es redactarlo, no es nada más propio. Listo, listo. Laura, déjame ver, ¿colocaste ahí arriba socialización? ¿O en el chat? No veo. No, profe, todavía no lo he Ah, bueno, colocado. sí, Era no, para acá es libre, comentar. claro que sí. Cada uno, digamos Ah, que de una u otra manera asume ahí, por llamarlo de alguna forma, pues el riesgo. Colocan ahí socialización, socialización, no se preocupen. Lo que pasa es, por ejemplo, si Laura entonces me dice, profe, voy a analizar, o para cualquiera, Juan Pablo, me dice, profe, yo voy a analizar la fase defensiva, ¿sí? Ojo, la fase defensiva de América de Cali, de Atlético Nacional en el último torneo, en la Copa Libertadores, etcétera. Eso quiere decir que voy a reconocer dentro de esa fase defensiva cómo defiende ese equipo, el bloque alto, el bloque medio, el bloque bajo y las características de cada uno que ya vimos en clase.
¿Sí me explico? Eso mínimo, mínimo debe estar en el análisis del video, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero que tengan presente. Como nosotros ya sabemos y tenemos una estructura para ese análisis, pues hay que responder a eso, ¿listo? Porque la valoración de la socialización, pues va a ser bien estricta teniendo en cuenta que hemos avanzado muchísimo, muchachos. Hemos proyectado aquí para que lo tengan claro, más de 140 diapositivas, por ejemplo, construidas una por una para los contenidos de la clase. Entonces, bueno, antes de seguir, yo creo que ahí ya vamos claros y todo nos queda clarísimo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. Gracias, Robin. Los demás, Sí, profe, sí. Sí, señor. listo, Cristian. Uy, Angie está por ahí. Bien, perfecto. Por favor, copien esa URL y la ponen allí en sus reproductores, en su computador. Esto dura como 3 minuticos para que la visualicemos antes de arrancar, porque creo que es un momento importante para el mensaje que les iba a guardar para el final, pero bueno. Cuando terminen, por favor, me avisan, abran el micrófono y dicen, profe, ya lo vimos.
Ya lo vi, profe. Excelente, Robin. Listo. Gracias, John. John, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Tú presentaste ayer tu Listo, proyecto profe. de ciclismo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Te felicito, muy buen trabajo, John. Vale, profe, gracias. Eh, bueno, no sé, a ver, escuchemos a... Ya leímos la palabra hoy a Juan, Pablo. Bueno, John, en esa misma línea, por favor, ¿cuál fue tu impresión sobre lo que acabas de visualizar, John? ¿Cuál fue el mensaje que recibes? No, pues, profe, ese mensaje, digamos que sí nos debe a nosotros como entrenadores tener un significado muy grande, ¿no? Porque nosotros estamos, por así decirlo, impartiendo conocimiento hacia otras personas, ¿no? Especialmente en niños. Y para eso tenemos que tener ciertos conocimientos que debemos ir practicando durante toda nuestra carrera. Entonces es importante que nosotros como estudiantes tengamos disciplina para, digamos que para poder concretar todos esos conocimientos que requerimos para llegar, digamos, a enseñar las cosas claras a ellos. Perfecto, John. Muy bien. ¿Alguien, uno más y listo? Que quiera voluntariamente compartirnos su impresión sobre el video, ¿qué le quedó el mensaje? Solo uno. Profe, profe, para mí la disciplina es clave fundamental en el éxito y en cualquier situación en la que uno se esté desempeñando. Pienso que la disciplina nos lleva a lo más alto. Una persona que no es disciplinada, pues eh, muy probablemente no va a tener, no va a tener como objetivos o como alguna meta alcanzable. La disciplina es la realización de cualquier actividad, así uno tenga pereza, así uno esté cansado, así uno no quiera hacerlo, pero cuando existe esa disciplina, uno puede hacerlo y si uno es disciplinado va a poder alcanzar todo lo que se proponga. Entonces, esto fue lo que me dejó el video como enseñanza, profe. ¿Tú eres disciplinado, Robin? Sí, señor. Para algunas cosas, sí, señor. Listo. Espero que el mensaje de pronto haya sido claro y para mí cuando hace un buen tiempo escuché el video y demás, entendí que las cosas no las estaba haciendo tan bien, porque es exactamente lo que Robin responde y aún lo sigue haciendo pues regular. Soy disciplinado para algunas cosas y el mensaje es muy claro. Tengo que ser disciplinado todo, Todo. para todo y en todo momento. Eh, Sé que estoy de pronto hoy como muy trascendental y demás, pero bueno, es que esa es la última clase que tengamos eh, de esta manera. Las próximas pues son parcial, socialización y si ya es de otro contexto. Entonces el ejercicio a continuación que van a hacer cada uno allí en un papel, ¿listo? Y voy a pedirle la palabra luego a otros dos que no hayan participado, a otras dos chicas. Es el siguiente. Van a anotar una listica, por ejemplo, ¿qué hacen durante las 24 horas del día? ¿A qué las dedican? Y las van a distribuir o a discriminar de manera, pues, como ustedes quieran, pero que se sepa qué están haciendo esas 24 horas del día. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Arranquemos. Un minutico. Profe, un Este, ejemplo de cualquier día o lo podemos tomar el día de hoy, un ejemplo. entonces, por ejemplo, Ángel, yo voy a darles un ejemplo. Entonces, Ángel, ¿sí? Soy yo, Ángel. Entonces, yo soy Ángel y, bueno, yo duermo, puedo poner 10 horas. Listo, duermo usualmente 10 horas. David Fonseca trabaja, por ejemplo, usualmente cerca de 10 horas diarias. Listo, tengo 20. Y ahora empiezo, muy seguramente tengo 4. Si realmente es así, ahora Ángel duerme realmente 6, entonces le quedan más y empieza a apuntar qué hace usualmente en una jornada normal. Listo, profe. Bueno, dale. Teníamos hasta las 11 más o menos, lo tenía diseñado para las socializaciones o presocializaciones, entonces pues aprovechemos este tiempo para este ejercicio, ojalá que nos quede un poco o nos quede algo el mensaje que les quiero enviar el día de hoy desde lo axiológico.
que esa sea también una estructura que debemos reconocer como seres humanos. Cuando terminen me avisan. ¿Listo? ¿Estamos? No es tan difícil. Muchachos. Ahí Bueno. estamos, profe, ya casi. No, pero si tenemos solo Espere, 24, profe. solo 24 horas. Yo no he podido Pues que encontrar la usted dijo fórmula que es para poder todo el meter, día. yo no he Profe, podido encontrar la fórmula para meter más de 24 horas, ojalá pudiese. ya está ahora en la mañana. Pero bueno, hágalo, pero no se demoren tanto. Listo, profe. Perfecto. ¿Quién dijo? Listo. Ángel. Ya, profe. Listo, bueno, ya termina. Un minuto. El que no termine un minuto, pues sigue por la tarea y yo voy a escuchar en un minutico a Ángel. Y con él vamos a dar el Ya, ejemplo y profe. los demás después, listo. Y después hacen su revisión, Después van a hacer su revisión individual, porque pues esto no me atañe a mí ni a ninguno de nosotros. Ángel, por favor, haznos la descripción. Listo, profe. Digámoslo el día de hoy, ¿sí? 9 horas de dormido, ¿sí? Pues descanso desde que yo empecé anoche, ¿sí? Voy a empezar desde ese día. 3 horas de Perfecto. aseo, hoy. 1 hora de bañarme y cambiarme. 30 minutos de desayunar y 30 minutos de reposar. 2 horas de trabajar con la categoría fundamentación y 2 horas de trabajar con la categoría perfeccionamiento. 1 hora de descanso. ¿Dónde? Eh, yo trabajo por parte de Indeportes, entonces trabajo ahí. Ok. 1 hora de descanso, 1 hora de comer y reposar, 2 horas de mirar tele y 2 horas jugar Call of Duty. Perfecto. Me gusta ¿cómo se dice eso? La sinceridad, porque por acá que vamos a mentir Sí, ahora claro. mejor dicho, algo para mostrar. No, tranquilos, es el ejercicio. Les voy a decir algo, uno puede engañar a cualquier persona, a cualquiera que ustedes quieran, pero nunca vamos a poder engañar a nosotros mismos, muchachos. Nunca. Perfecto, listo. Entonces, ¿cada uno qué va a hacer? Cada uno, frente a ese listado, yo sé de pronto que ustedes usualmente tienen un color diferente al que están escribiendo. Pues si tienen, por ejemplo, un color, escriben con negro, pues usen un color rojo, el color que ustedes quieran, un resaltador. ¿Listo? Y van a tachar ahí
De todo eso, ¿qué es lo más importante? Solamente tienen la posibilidad de tachar dos cosas. Este ejemplo lo vamos a hacer con Ángel. ¿Listo? Van a tachar dos cosas. No sé si puedan ver de pronto ahora mi pantalla. Ahí se aparezco en la pantalla, muchachos. Sí, señor. Sí, Bien, señor. yo estoy haciendo el mismo ejercicio. Yo acá estoy apuntando y estoy haciendo el mismo ejercicio que ustedes. ¿Listo? Entonces van a tachar, o sea, resaltar, mejor dicho, no tachar, la palabra resaltar, o con un resaltador, valga la redundancia, o con un color diferente. Las dos cosas más importantes de esa jornada para ustedes. ¿Listo? Escucho, Ángel, ¿cuáles fueron? Pues, profe, para mí, para mi conciencia, yo creo que lo más importante en el día es un buen descanso. Y dos, la comida, porque Listo, pues si no entonces, tiene un buen descanso y una comida, pues no va a perfecto. sobrevivir. Entonces él tachó No, cuando la hora de desayuno, la hora de almuerzo, cuando descansaba en cada una de las franjas. Perfecto. Listo. ¿Todos ya lo hicieron? sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ya lo taché. Listo. Perfecto. Ahora, de forma individual sin contestar, ¿ustedes creen que lo que acaban de tachar, cada uno no tiene que responderlo, va a aportar en la construcción de su objetivo de vida que tienen trazado? ¿O el que están trazando? Porque pues obviamente va cambiando. Como estamos con el ejemplo de Ángel, perdón que lo que hemos de conejillo de Indias, Ángel sí va a responder. Los demás no, porque pues, Ángel, Pues para mi objetivo diario, sí, claro. tu proyecto de vida, Ángel, tu objetivo. Yo lo desconozco, pero como tu objetivo, por ejemplo, porque te escucho que estás trabajando en Indeportes con categorías, quizás yo voy a especular cualquier cosa, tu objetivo sea llegar al alto rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Desde la dirección, el entrenamiento. Esto Sí, estamos señor. hablando cualquier cosa. Ahora, eso que tú tachaste te está aportando hace parte, pero te está aportando de manera significativa para alcanzar algún día ese objetivo. No, ¿Por qué, Ángel? pues por una cosa, pues no taché como tal, pues el objetivo que quiero, pues el del trabajo, sí, sino que taché como la hora de dormir, porque hay muchas veces que todos trabajamos, sí, pero nunca pensamos en descansar para sí mismo el día de mañana levantarse con más ánimo. Perfecto. Me quedó supremamente claro y eso es muy importante, el descanso para nosotros. Si estamos cansados y sin energía, pues no podemos transmitir a los demás energía y no podemos hacer nuestras cosas de calidad. Es importante, inherentemente ahí va. Listo, y el ejercicio finaliza ahora revisa qué cosas de tu listado son menos importantes y les puedes quitar un poquito de tiempo y le puedes allí añadir algo que sin lugar a dudas va a aportar a que puedas subir esos escalones que quieres avanzar y llegar. Por ejemplo, con el caso de Ángel, respetuosamente, quizás le pueda quitar de las 2 horas de que juega Call of Duty, una, y Y la mirar tele, otra hora, ¿cuántas? y mirar tele. Por ejemplo, 1 hora y 1 hora de cada una de las dos, 1 hora de ver tele solamente y 1 hora de Call of Duty porque es tu diversión, tu esparcimiento, hace parte también de esa recuperación activa. Y se las puedo dedicar esas 2 horas a leer, a trabajar, por ejemplo, mi intelecto, ¿por qué no? A trabajar mi condición física, como me veo, me siento y lo puedo expresar, a leer, a escribir, a pintar, etcétera, etcétera. Lo que sea tu objetivo. Es el mensaje que les quería dar el día de hoy, eso lo iba a hacer al final, pero bueno, pues ya teniendo en cuenta las conversaciones y demás, eh, quise transmitírselos y no terminar la asignatura sin enviarles este mensaje desde lo axiológico. ¿Listo? Revisen su listado. Si son más acuciosos, revisen el de la semana, háganlo, hagan el ejercicio semanal y vamos a darnos cuenta que quizás a veces estamos invirtiendo tiempo en algo que no nos va a aportar para la construcción de ese objetivo que tenemos. Y allí es cuando nos falta la disciplina. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo del ejercicio que acabamos de hacer? Profe, que es muy bueno y también sería muy significativo realizarlo con las personas de aquí, con el núcleo familiar o de pronto con los amigos, no sé. Sería muy chévere compartirlo. Con tu personalizado, por ejemplo.
Entonces tú Sí, le puedes señor. preguntar, listo, ¿cuál es tu objetivo? Ah, no, yo quiero disminuir un 7% el porcentaje de grasa, mi objetivo es aumentar un 10% mi RM, etcétera, etcétera. Mi objetivo es terminar los 10K en menos de 40 minutos. Bueno, vamos a ir revisando qué de esos objetivos o qué esas características de tu día a día están aportando a ese objetivo. Y simplemente es un trabajo interior y pues que obviamente nosotros tenemos ahí que simplemente guiar. Espero que lo hagan los que no lo hicieron o los que no tuvieron la posibilidad de hacerlo a conciencia, revísenlo. Y por qué no que este nuevo semestre que ya viene, en el año académico, pues me refiero, en el año de calendario, pues podamos tener un impulso más. ¿Listo? Y poder nosotros dar un mensaje de que podemos alcanzar lo que nos propongamos con esa disciplina y ese amor y esa pasión. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien quiere aportar algo más? Perfecto. Bueno, espero que les haya parecido significativo. Ahora bien, Profe, pues entremos. que Dale, Laurita. Adelante. Profe, es que creo que me estaba fallando el internet. Sí. Que pues no, que estos ejercicios nos ayudan como a tener una evaluación más autocrítica, ya que pues nos permite saber, digamos, como usted lo dice, si estamos fallando en algo y pues reconocerlo y pues sobre todo aceptarlo. Entonces, pues a mí también me gustó el ejercicio. Perfecto. Bueno, esa era la intención y ojalá que les pueda servir algo para su construcción personal, ¿sí? No sé si ustedes tienen smartphone, la gran mayoría me imagino que sí, obviamente. Revisen cuánto tiempo estuvieron en pantalla. Ahí lo pueden revisar. Me pasa y contra eso pues también hay que intentar generar otras acciones, ¿no? Quizás por su trabajo, bueno, por lo que lo permitan, pero no le metan excusas a eso, pero sí revísenlo. ¿Cuántas horas tuvo la pantalla prendida? ¿Eso qué quiere decir? Que usted estuvo dentro del celular o en redes sociales y demás, o lo que sea. Y quizás de ese tiempo le podamos dedicar algo a, a nosotros mismos también, ¿por qué no? En querernos y sembrar en nosotros, que es lo único que podemos sembrar para recoger más adelante. Bien, muchachos, por favor, alguno que me diga si nosotros quedamos acá. Sí, profe, ahí quedamos. Acá quedamos, ¿verdad? Listo, entonces vamos a a darle un poquito como fuerte esta horita que nos queda para terminar este contenido programático y de una u otra manera poderlo también como chulear y que ustedes puedan tener ahí para sus trabajos futuros. Recuerden que esta estructura que ustedes ven en pantalla, que nosotros hemos venido manejando, eh, es, no es una camisa de fuerza, simplemente es a modo de sugerencia desde consejos que yo puedo utilizar o aspectos que yo puedo utilizar puntualmente para mi trabajo metodológico. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, que quiero desarrollar mi fase ofensiva y voy a, ¿por qué no?, a iniciar con el trabajo de inicio de juego, ¿cierto? Y en ese momento, pues, el juego en corto fue mi elección como número uno. Ya saben que hay juego en corto, juego en largo, pero vamos a empezar con el juego en corto. En el trabajo en campo, pues yo ya sé que por lo menos hay una estructura que puedo seguir como para desarrollar los contenidos. Primero, valga la redundancia, el desarrollo de una estructura que no es igual al sistema, ¿cierto? Esos jugadores claves que tengo que potencializar, encontrar o desarrollar, construir para poder desarrollar ese juego en corto. Esos mecanismos que yo quiero que se presenten, que son los que yo trabajo y allí pues están vinculados específicamente la operacionalización metodológica, algunos conceptos que le van a dar esos rasgos significativos a esos mecanismos o a los comportamientos de mi equipo, ¿cierto? Y por qué no, cuando voy a jugar en corto, hacer una valoración de ese riesgo para diseñar estrategias y, por qué no, el plan a seguir, si juego en corto, si juego en largo. ¿Listo? Esto es para el desarrollo del trabajo en campo, pero pues ustedes saben que si quisimos aterrizar desde quien les habla la asignatura, al menos que tuviera un componente práctico, como si nosotros pudiéramos o tuviésemos la posibilidad de analizar los videos tácticamente en mi equipo o el equipo rival. Si yo analizo esto para mi trabajo, pues puedo poder tener con mayor claridad y eficiencia mi modelo de juego. ¿Listo? Hablando desde la estructura, ya lo hemos visto porque la estructura estuvo presente en toda la fase también defensiva, ¿cierto? Y pues básicamente tiene una relación determinada en cuanto a la amplitud y la profundidad a lo largo y a lo ancho del campo. Es una
relación o interrelación. Los teóricos actuales mencionan que las relaciones están mandadas a recoger y lo que hay que generar son interrelaciones. ¿Listo? Desde la neurociencia, pero bueno, el concepto ahí está. ¿Listo? Podremos observar cómo se organiza el equipo para salir con el balón corto y ver qué estructura mantiene. Nos fijaremos si estamos analizando tácticamente, ¿cierto? En los jugadores que forman la misma línea entre sus demarcaciones y la relación entre las distintas líneas que ellos mismos mantienen en las diferentes alturas. Eso es dentro de la estructura. Ojo, ofensiva. ¿Qué quiere decir? Que quizá la estructura no es que sea más sencilla. La estructura, cuando hablamos de la fase defensiva, no sea más sencilla, pero cuando nosotros estamos en la construcción del juego, pues debemos tener en cuenta otros tipos de relaciones. ¿Listo? De pronto ustedes también tienen esa claridad y a mí me parece que es mucho más fácil de alguna forma destruir que crear. En cuanto al juego estoy hablando específicamente. ¿Listo? Quizás puede ser más fácil. La estructura de la organización espacial de los jugadores del equipo, la relación entre esas posiciones de su misma línea para con las líneas que están antes o después de ellos. ¿Listo? Esa relación. Recuerden, la estructura no es igual que el sistema. ¿Bien? No es igual. De hecho, analizar la estructura nos dará mucha información sobre el equipo y podremos ver qué espacios ocupan los jugadores. Según los espacios que dejen libres, nosotros los podemos utilizar a nuestro favor actuando de una manera determinada u otra. Ya saben que si tienen alguna duda, algún aporte, pues me pueden cortar, por favor, para poder dar claridad o retroceder. ¿Listo? Hablando de las estructuras, para la fase ofensiva podremos nosotros determinar dos estructuras cuando queremos salir jugando corto, ¿no? Una estructura estática y una estructura dinámica. Como su mismo nombre lo dice, pues la estructura estática tiene unos comportamientos en aquellos... Uy, esperen que creo que alguien quiere ingresar a la clase. Escuché. Sí, efectivamente. Bienvenida, Diana. Les decía entonces que desde esa estructura, hablando del juego en corto, pues podríamos identificar dos tipos de estructuras o características. La primera estática, la segunda dinámica. ¿Listo? Dentro de la estructura estática, los jugadores no intercambian los espacios entre sí, no los intercambian. Obviamente es móvil, se tiene que mover porque pues el juego es dinámico, pero no hay un cambio de funciones quizás entre los espacios, no cambian sus posiciones, por llamarlo de alguna manera. Dentro del dinámico, por el contrario, en las estructuras dinámicas los jugadores salen del espacio para iniciar el juego y la estructura se ve modificada por instantes. Entonces tenemos quizás en esa fase de inicio un claro ejemplo con lo que intenta hacer Millonarios en este último tiempo de Gamero que pues es bien reconocido, donde sus laterales cumplen una función diferente a la usualmente desarrollada en esa fase de inicio e intentan hacer una estructura dinámica para generar pues mayor complejidad a los que generan la marca del equipo rival. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el Barcelona suele identificar la estructura dinámica. A veces el interior viene a recibir y el lateral, pues que en este momento fue, digamos que uno muy destacado, Jordi Alba, ¿cierto? Abandona su espacio y avanzaba. Eso le permitía a ese equipo generar superioridades numéricas, desorden, atacar espacios, y pues Jordi Alba se alcanzó a hacer pase-gol, porque ni siquiera hacía centros. Profe, perdón, ¿Sí? te interrumpo, es que creo que eso lo vimos la clase anterior. Uy, gracias. Entonces me tienen que decir dónde quedamos, en el juego corto y terminamos en el largo. Aquí. Creo que alcanzamos a ver todo lo del juego corto, profe, hasta Perfecto. las zonas de riesgo. Ah, perfecto, buenísimo. Gracias porque si no, hubiéramos invertido un tiempo en algo que ya habíamos visto. Perfecto, ahora podemos analizar, gracias, Cristian. Podemos analizar y espero que todos estén los demás atentos porque ninguno me ha hecho caer en la cuenta. Ahora, de ese juego, de esa fase ofensiva, en ese momento de inicio, podemos también utilizar el plan de juego en largo. Es una característica, ¿listo? Dentro de ese juego largo, analizaremos la estructura, el jugador clave, el mecanismo y la segunda jugada, que quizás es uno de los factores determinantes en ese juego en largo. ¿Listo? Para el juego en largo, desde la estructura, se establecen dos formas.
¿Listo? La primera, cuando el equipo juega en dinámico, es decir, que el balón se encuentra en juego o está en continuo movimiento. Ahí yo puedo montar una estructura cuando el juego viene dinámico. ¿Listo? Y cuando el juego también está estático, puedo tener quizás una estructura diferente, parecida o igual a la que yo monto con un juego dinámico. Muchos entrenadores, de hecho, quien les habla, cuando está intentando hacer ese juego en largo, simplemente mantiene la misma estructura, así sea dinámico o estático. ¿Listo? Obviamente, pues el estático es cuando el balón está afuera, ¿no? Por ejemplo, un saque de banda o un saque, pues, de fondo de la portería. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Gracias. ¿Lo único que sigue en clase o qué? No, profe. Bueno, dependiendo del equipo, estos dos tipos de estructuras No, profe. pueden ser bastante parecidas, gracias Laura, e incluso la misma, como les mencionaba, ¿cierto? Yo puedo plantear mi estructura igual en el juego dinámico largo o en el juego dinámico estático, lo puedo hacer. ¿Eso de qué va a depender? Pues obviamente de las características de mi mismo equipo, de la consolidación de algunas pequeñas sociedades, de algunas características individuales. ¿Listo? Y del modelo de juego. Recuerden que todo esto carreta, por llamarlo de alguna forma, solo se centra y se basa y va a tener una plusvalía si se desarrolla dentro del modelo de juego. ¿Listo? Ahora, el segundo punto de ese balón es largos es identificar los jugadores claves. Esto es importante para poder nosotros determinar si podemos hacerlo, cómo hacerlo y qué características va a tener ese juego en largo. ¿Listo? Una vez tenemos clara la estructura que fue el paso anterior, observamos si debemos identificar qué jugadores son los claves en este inicio de juego en largo. Serán los responsables de enviar el balón o de recibirlo. Ojo, no quiere decir que los demás jugadores no sean importantes, pero solo menciono dos. Uno es quien envía el balón y otro muy seguramente que tiene unas características para que lo pueda recibir. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio en su primer momento, en el momento quizás más exitoso, él identificó que también él por su característica de juego, ¿cierto? Con extremos muy amplios y profundos y con esos tres que llegaban en punta, él tiene una característica muy clara y es que atraían con juego entre la primera línea de pases o la línea defensiva, atraía al rival y mandaban un balón diagonal largo, ¿sí? Juego largo. Y ese juego largo, ¿quién lo hacía? ¿Quién se acuerda? Los hinchas de Nacional, ahora no hay ninguno, ¿no? Bueno, lo hacía Enríquez. Y Enríquez lo conoció, lo trabajó en el Once Caldas y él lo trabajó en Atlético Nacional porque reconocía que era un jugador clave para ese característica de juego que iban a desarrollar en algún momento. Y se volvieron fuertes y fueron desarrollando unos automatismos en ese balón en largo, que había un jugador característico que no lo recibía, pero sí que bueno, que usualmente terminaba la acción, que era un jugador que jugaba por la extremo por la derecha. ¿Saben quién era? ¿Será Berrío? No, por dentro. Jugaba por dentro, peinaba la acción, atraía a los centrales para liberar espacios. Por eso digo que no era quizás el que usualmente recibía, pero donde era muy importante para finalizar. Y creo que se llamaba Marlos Moreno, si no estoy mal, por la derecha. Bien, es un extremo muy rápido y también muy técnico. Entonces él, analizando sus jugadores, fortaleció ese modelo de juego, desde la estructura y desde los jugadores claves para esa fase ofensiva, con una filosofía, ¿no? Obviamente. Acá tenemos una imagen, simplemente no sé si ustedes sepan quiénes son esos jugadores que están en la imagen, de pronto son muy jóvenes. No, profe, yo no sé. No, profe. No, no. ¿Qué generación son ustedes? ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo se llaman? La generación de ustedes, muchachos. ¿Será Millennials? Ah, yo creo, ya no. Sí, no soy contemporáneo. Bueno, uno de nuestros jugadores emblemáticos en una selección muy importante que quizás marcó la pauta de nuestro fútbol, de esa identidad, pues René Higuita, arquero. Pero René Higuita, arquero,
desconoció a este rival, Roger Mila, de Camerún, jugador más emblemático en la historia, quien le robó un balón en Italia 90 y bueno, nos quita una pelota y nos elimina, para que revisen esa acción después más adelante. Simplemente a modo de anécdota. Los mecanismos, esta Profe, es, fue la que le hizo el sombrerito. no simplemente se la roba, o sea, él quiere, Higuita jugaba como arquero libero y como casi un jugador más de campo, pero se la roba, ahí la quiere echar hacia atrás, le gana el espacio, se la puntea y se va libre hacia la portería. Higuita intenta hacer una falta y no se la puede quitar. Para todos nosotros los entrenadores, ustedes formadores, pues en esto quizás es lo que la gente va a reconocer. Así ustedes ya se han dado cuenta que para hacer un trabajo defensivo es muchísima acciones las que tengo que mejorar y comportamientos que debo desarrollar, ¿no? Y obviamente pues muchos conceptos que yo debo manejar como entrenador. Pero este mecanismo es el que la gente va a ver, ¿cierto? La que los periodistas en algunos casos van a identificar, a que los padres de familia, la que sus jefes van a identificar, etcétera, etcétera. Son estos comportamientos que se van desarrollando paulatinamente, ¿cierto? Y son esos comportamientos que se identifican, hablando puntualmente, pues en la fase ofensiva. ¿Listo? Esos mecanismos dentro del juego corto, pues tienen unas características diferentes, pues lógicamente cuando yo quiero iniciar el juego jugando en corto. Entonces las diferencias son entre el largo y el corto, pues tienen que estar también marcadas claramente, ¿listo? El mecanismo. Para hablar de esos mecanismos debemos preguntarnos entonces, o para desarrollarlos, varias cosas. La primera, ¿hacia dónde envía el balón? ¿Listo? ¿Hacia qué espacio, por ejemplo, yo quiero jugar? Carril lateral derecho profundo. Ustedes ya conocen más o menos, obviamente, la distribución de los espacios. ¿Quién recibe esa pelota? Por ahí nombraron a un Berrío, perfecto, un jugador determinante en ese balón largo que hacía Atlético Nacional. ¿Listo? ¿Qué movimientos hacen los jugadores más cercanos? Influyente para esa segunda acción y segunda jugada, esos anillos de poderes que se quieran generar para poderse hacer con la pelota después de ese envío, después de esa lucha puntualmente de ese jugador. Que se deben ir trabajando. Es diferente si mi jugador a quien le envió la pelota, por ejemplo, el 9, permea una zona un poco más del medio campo e intenta hacerse a la pelota, o sea, controlarla, bajarla, es diferente. Hacia ese mismo jugador, pues intenta peinarla para que pasen los extremos por la espalda, que estén habilitados y ataquen los espacios que generaron los jugadores que fueron a marcar a C9. Entonces eso depende, ¿no? ¿Cuáles son sus referencias, ¿cierto? ¿A quién lo envía? Aparte de la zona, porque usualmente el balón largo, muchachos, usualmente se envía a la zona, pero es importante reconocer qué jugador también va a hacer la recepción de esa pelota. ¿Qué movimientos hacen los jugadores que lo reciben? Es decir, si es para peinarla, como lo mencioné antes, o para hacerse la pelota e intentar hacer un ataque organizado. Perfecto. Los mecanismos, miren que, por ejemplo, en la imagen, la zona de inicio del juego largo, ¿dónde está? ¿Dónde arranca? ¿Sí? ¿Dónde arranca la jugada cuando yo inicio jugando corto? ¿Más atrás o más adelante? Más atrás. Más hacia mi portería, Claro, profe. lógico, es lógico. Entonces, por ejemplo, ojalá, ¿no? Acá podría decir, listo, cuando juego en corto, y está la salida del juego en corto. Entonces, mi estructura, por la ubicación geográfica, posiblemente cambie. El mecanismo que yo quiera ejercer también, obviamente, va a estar influenciado. ¿Listo? Entonces, allí en esos mecanismos, dependiendo también donde estemos ubicados, pues debemos controlar la segunda jugada. Uno de los aspectos más importantes del juego en largo, como ya le había mencionado. Debemos fijarnos en los movimientos de los compañeros, cómo se organizan para ganar el balón nuevamente, después de una situación donde se esté compitiendo, disputando la pelota o se fue a un duelo aéreo. Y ahora preciso les dio por trabajar acá encima. Perdonen ahí el ruido. ¿Listo? Eso. Saber qué sucede una vez toca el balón, el receptor, eso es importante. ¿Qué hacen los compañeros? Por ejemplo, cuando el balón está en el aire, ¿cierto? Y el jugador lo recibe,
pero lo está luchando porque es un balón dividido o está disputado. Entonces debemos fijarnos y trabajar, obviamente, nosotros desde lo metodológico y pedagógico, pues qué hacen los jugadores en esta segunda acción, qué es lo que van a hacer. Ahora pasamos a esa fase dentro de, perdón, a ese momento dentro de la fase ofensiva que es la construcción. Ya vimos el inicio que tiene el corto o el largo. Pueden ustedes también trabajar ahí el mixto. Bueno, simplemente es a modo de que tengan ustedes claridad y hacer un poco más simple los contenidos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de la construcción. Dentro del eje transversal que nosotros hemos venido trazando, pues está la estructura, esos mecanismos. Ahora la compensación también hay que reconocerla por detrás del balón. La continuidad en la segunda jugada, que es supremamente importante. Determinar conceptos como, por ejemplo, jugar, a estar o a llegar. Y otros aspectos generales de esa construcción. Entonces podemos identificar que la zona de construcción usualmente la estamos determinando en un espacio geográfico, ¿cierto? Que quizás por las densidades tiene unas características importantes, que yo como entrenador no lo puedo olvidar. Si yo estoy trabajando la fase de la construcción, muy seguramente debo reconocer y, por ejemplo, saber que este espacio en una cancha usualmente tiene en algunas 70, ¿sí? Eh, algunas 80, otras 70, por 90, por 100. Entonces yo como entrenador debo conocer las dimensiones de mi campo, reconocer dónde se desarrolla el juego, qué estructuras allí se desarrollan y desde el entrenamiento pues plasmarlas. Si sé que acá hay una superioridad numérica o inferioridad numérica, yo tengo que generar esas situaciones de juego para que el jugador obviamente las conozca y pueda tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Entonces allí pues obviamente Profe, eh, se le está ahora, escuchando como un robot, profe. Qué pena. tranquilo, tienes que avisarme. Vamos a ver De qué pronto su pasa. internet, Robin, Yo lo porque se escucho escucha bien, mal. profe. Sí. Profe, ¿Sí? yo lo estoy escuchando. Sí, Ah, profe, yo lo bueno. escucho también bien, ¿es Robin? Ah, entonces Tiene mal internet. Profe. de pronto soy yo. Ay, buen Qué madre. pena, muchachos. No, 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 está bien porque es importante que me digan si ustedes o no me escuchan o me ven bien. Sé que hay un ruido de fondo, pero preciso, siempre pasa o el señor del arroz con leche o construyen allá arriba o al lado, cuando uno está en clase. Les decía sobre la estructura en esa zona de construcción, ¿cierto? El equipo se puede organizar con una estructura diferente en relación de su zona de inicio. Es totalmente lógico porque ya hay una evolución geográfica y espacial. ¿Listo? Frente a la zona de inicio y probablemente se asemeje, no se asemeje, yo digo que no se asemeja al teórico sistema de juego del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros planteamos un 4-4-2, pero en la fase, o en la zona, perdón, mejor, de construcción, por donde está ubicado la pelota y el comportamiento que quiero desarrollar, ahí mi estructura cambia. Ya no es un 4-4-2, sino, por ejemplo, puedo poner que quedamos 3 atrás, 5 en la mitad porque uno de los laterales se desdobla para hacer superioridad numérica y viene un delantero para intentar hacer desmarques de apoyo hacia la zona. Entonces ahí cambia la estructura, ¿cierto? Podría terminar en un 3-5-1-1 y la estructura va cambiando. ¿Listo? Esto va a depender, obviamente, muchachos, no lo vayan a olvidar, depende de cada equipo y de su modelo de juego. ¿Listo? Hay algunos que quizás hasta mantengan la misma estructura. Ahora bien, si ustedes me preguntan, profe, metodológicamente se debería cambiar la estructura, yo les digo que para iniciar y con equipos que tengan poco trabajo, lo menos posible. De esta estructura, obviamente, del sistema teórico del sistema de juego, ¿no? Ese sistema inicial que uno plantea. Lo menos posible. ¿Por qué lo menos posible? Porque básicamente necesita mucho trabajo táctico. Y si no entrena y el equipo es nuevo, etcétera, pues vamos a intentar desde el teórico sistema de juego, que acá se los puse para que así se llama, ellos puedan suplir las diferentes necesidades que les presenta el juego. Claro que se va a modificar, es cambiante dinámico, pero si yo acá quiero, por ejemplo, pasar de un 4-3-3 a un 2-3-2-1, etcétera, pues necesito un trabajo táctico importante para que el equipo no quede desequilibrado, ¿cierto? No sea fácil de robar la pelota y pues obviamente mucho más fácil de contraatacar y que me vulneren. Entonces, inicialmente, el consejo es intentar modificar lo menos posible esa estructura o ese teórico sistema de juego inicial.
Debemos fijarnos en las posiciones de los jugadores en el campo y sus zonas de influencia en la construcción del juego. Revisando la estructura en este momento de juego, podemos encontrar dos cosas, ¿sí? Si hay mucha distancia, por ejemplo, eso es cuando estoy analizando, ¿no? El juego. Puedo analizarlo para mi equipo y así también corregir. Pero yo puedo revisar si hay mucha distancia entre los volantes interiores y los extremos. O sea, en el espacio del centro, por ejemplo, hay mucha distancia. Ah, ¿qué es positivo? Bueno, quizás si la estrategia ofensiva está bien diseñada. Ah, mejor, yo lo que quiero es aquí en este espacio libre generar y desarrollar mi juego por ahí. Hay que ver si no somos más vulnerables, ¿no? Seguramente utilizarán muchos espacios entre exposiciones para construir el juego y progresar. Bueno, eso es una estrategia difícil de hacer porque pues, necesita muchísima calidad individual también y un buen trabajo de sinergias ahí colectivas. Si las líneas están separadas, pues podríamos utilizar esos espacios, ¿cierto? Por eso debemos identificar esas zonas. Si están poco o muy densificadas, entonces utilizaríamos o las utilizaríamos dependiendo el objetivo que hayamos diseñado nosotros. Si están muy compactas, cuando yo estoy, por ejemplo, construyendo y tengo la pelota, pues debo generar una estructura quizás de pases muy seguros, con mucha velocidad en ese pase, no ser predecibles e ir cambiando sectorialmente las zonas. No sé si me vayan siguiendo la idea. Sé que es muy difícil así desde la oratoria, pero bueno. O si yo identifico que el equipo rival no tiene las zonas o las líneas, perdón, ¿cierto? Muy cercanas y quiere construir, pues simplemente lo que intento es generar, ocupar esos espacios entre líneas e impedir la progresión desde ahí. ¿Listo? Esos mecanismos entonces, pues básicamente, como les decía hace un momento, hacen referencia a cómo intenta progresar el equipo. ¿Listo? ¿Cómo intenta? Ustedes quizás ya saben, por ejemplo, cómo intenta progresar el, este último Barcelona, el City. No sé si ustedes sepan cómo intenta progresar el Manchester. ¿Vieron esa final de Manchester? ¿Alguien vio esa final europea? No, no, profe, no, señor. ¿Ninguno? Pero sí vi el resumen por Sport Center, ¿Y quién quedó campeón? el Villarreal. Bueno, obviamente por otras circunstancias, pero el Villarreal. ¿Gratis? No. Un equipo infinitamente inferior en recursos, por lo menos en infraestructura, tradición, etcétera. ¿Sabían? Ahí les boto un dato. El técnico revisó más de 15 partidos. El técnico de Villarreal. Más de 15 partidos. Él mismo. No sus asistentes de video. Más de 15 partidos para poder plantear sus estrategias defensivas y ofensivas. Entonces, nada, pues entre menos le dejemos al azar, mejor. ¿Listo? Respecto a los mecanismos, pues ya les decía, podemos entonces encontrar dos formas de progresar colectivamente. Ya si ustedes tienen un crack de esos que le dan la pelota en la mitad, elimina los 8 9 y llega hasta allá y hace el gol, pues todo esto se va para la basura. Pero colectivamente, como se pretende, en la gran mayoría de los escenarios, ganar esos duelos colectivos, pues podríamos revisar la penetración interna y la penetración externa. Y rápidamente, la primera, pues, como su nombre lo indica, referida a la progresión por el carril central. Cuando queremos progresar por el carril central. Eso se llama una penetración interna. ¿Listo? Penetración externa se refería a la progresión por los carriles laterales. Real Madrid, el ex técnico Zinedine Zidane, creo que ya quedó fuera de la dirección técnica de este equipo, utilizaba o lo hacía por fuera usando los laterales, superando así la línea rival por el carril lateral, haciendo superioridad numérica sobre esa zona del campo. ¿Sí? Esos mecanismos ustedes lo determinan, los trabajan, los diseñan, teniendo en cuenta pues su contexto y el contexto de los equipos rivales. Profe, desde su perspectiva propia, ¿le parece que Zidane es buen técnico? Sí, me parece muy buen técnico, muy buen técnico. Ah, listo, profe, gracias. Sí, señor. Profe, ¿en cuanto a qué? A todo. O sea, En cuanto a lectura de juego, creo que, no sé, algún técnico de esos importantes le pudo ganar algún partido, no sé cuál.
Entonces, otros técnicos así como superlativos. En cuanto a algo muy importante al nivel en el que ellos se encuentran y es el manejo de camerino, algo que para quienes hablan es lo más difícil de la dirección técnica, es el manejo de camerino. Eh, Me parece que le cuesta, pues obviamente quizás por lo que él pretende, pues poder plasmar que su equipo tenga una identidad de juego clarísima, o que juegue mejor bien, que sea vistoso, pero es un técnico ganador con unos títulos que respaldan pues obviamente su paso. No los ganó él, los ganó el equipo, los jugadores, pero yo creo que es un buen técnico. No está quizás dentro de los mejores 3 técnicos del mundo para mí, pero pues sí, es buen técnico, me parece. Bien, dentro de los mecanismos, aparte de conocer el tipo de penetración que realiza el equipo, es importante también analizar cómo es decir, si buscan las espaldas de los centrales, eh, si intentan jugar con los delanteros en apoyo, los acaba de mencionar, cuando el delantero viene a hacer un marque de apoyo para generar esa línea de pase, ¿listo? Si lo hacen por los carriles laterales, con sus laterales o con sus extremos, etcétera, ¿listo? Debemos fijarnos si juegan más en corto, si tienen apoyos, si juegan más en largos, a las espaldas, eh, las características generales y particulares de esa intención de construcción. Esas las debo identificar. Y yo como entrenador las debo clarificar cuando estoy haciendo el trabajo en campo. ¿Listo? No simplemente esperemos que suceda o que brote, que emerja del propio equipo la respuesta a lo que el otro equipo me está planteando. No, hay que darles herramientas. No sé si han escuchado estos términos, pero hablando de los mecanismos, muchas veces se intenta dividir para jugar fuera y en otras ocasiones se fija para jugar dentro. Entonces, de pronto ustedes han escuchado algunos técnicos que gritan fíjelo, etcétera, o divida. Bueno, hace cuenta esto, ¿listo? Entonces, debemos, por lo tanto, diferenciar 2 términos que son importantes dentro de esos mecanismos en la progresión. ¿Listo? El primero, que habla de fijar, pues básicamente hace referencia a ir con el balón, ¿cierto? En conducción, controlado hacia un defensor que está marcando a un compañero, ¿cierto? Para que ese mismo defensor quede atraído y tenga sí o sí, pues que venir hacia la pelota, y después de ahí, pues mi compañero quede libre, yo pueda eliminarlo con un pase y él pueda progresar en el juego. Eso se llama fijar. Entonces, la conducción, para quienes habla, como yo les había hecho en algunas clases primarias del semestre, tiene unas características, y es que sirven para fijar, atraer. ¿Listo? Y eso lo podemos hacer en la fase de construcción, lo puedo trabajar. Y desde los chiquiticos, claro que sí. Obviamente debo comprender y identificar las fases sensibles en las que se encuentran. Si están con los muy, muy chiquiticos que están todavía en su estructura de egocentrismo, les va a costar pues entregar la pelota, pero con actividades lúdicas se puede buscar la manera que ellos lo puedan ir incorporando. Y dividir, pues hace referencia cuando hay un espacio entre 2 defensores, ¿cierto? En este caso, en vez de fijar a uno, el jugador va a un espacio para que esos defensores se cierren y así generar pases a otras zonas. Ataco el espacio y los divido. Los dos volantes interiores, por ejemplo, del equipo rival que está en la fase defensiva. Están los dos enfrente del que lleva la pelota. Él no fija, o sea, no va hacia uno, sino que va hacia el espacio libre para que los dos tengan que cerrar, ¿cierto? Uno cierra, el otro lo va a respaldar una línea un poco más atrás para poder jugar por fuera, porque ya generaron el espacio, o por qué no, a la espalda de ellos. Eso se llama fijar y dividir. Ojo que estamos viendo conceptos simples, puntuales, pero que sé que les van a servir para su oratoria primero y para su trabajo, ¿no? Hay otro concepto que es importante que ustedes tengan allí presente cuando estamos trabajando la fase ofensiva en esa construcción de juego, y es el término o los conceptos de compensación por detrás de la pelota. ¿Listo? No sé qué, bueno, básicamente para que no nos alarguemos más, esa compensación por detrás de la pelota hace referencia a cuántos jugadores y cuáles quedan por detrás de la altura de la pelota cuando estoy construyendo. ¿Listo? No sé si es claro este apartado, y hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ahí vamos, profe. Listo. Matiz, explícanos esta. ¿Qué quiere decir compensación por detrás del balón? Por favor. Ya me quedé sin voz.
Matiz, Pues dice que, sí, señor. dale, explícanos. ¿La explico o leo lo que dice No, la no, no, diapositiva, explícame profe? lo que tú entiendes en base en lo que yo dije. La compensación por detrás del balón básicamente hace referencia a que nosotros debemos o fijarnos o trabajar cuántos jugadores y cuáles quedan por detrás de la altura del balón. Explícanos en otras palabras un poco más entendibles. Pues que sale, bueno, sale el equipo de la, digamos, zona de inicio, que salen, pues salir jugando. Entonces ahí es cuando, Estamos en la progresión. Ya pues, me pasamos, perdí. digamos que ese primer momento de esa fase ofensiva que es, mira, digamos que ya este primer escaloncito ya lo pasamos, que es la fase de inicio. Y nos encontramos en la fase, por llamarlo de alguna manera, perdón, en el momento, disculpen, se me cruzan los cables, de la construcción. Estamos acá, en esta segunda. ¿A qué harán referencia de cuando dicen compensación por detrás de la línea del balón? Profe, pues yo creo que es como un apoyo cuando estoy en la zona de construcción, o sea, de pronto si no tengo por dónde penetrar, tengo ese apoyo para que mi compañero pueda seguir la progresión. No sé, es como de pronto lo puedo Bueno, ver, no está sé si bien ahí el estoy bien o mal. análisis que hacen y esa es la tarea. Oiga, el profe está empezando a decir conceptos, cómo lo interpreto, qué es y a ver si estamos no en lo correcto, pero a ver si vamos en la misma línea. Entonces, la compensación por detrás del balón quiere decir que si ahora, muchachos, ojo, esta es la pelota, sigan, utilicen su imaginación. Esta es la pelota que acaba de hacer ese círculo. Estamos en el momento de la construcción. Yo debo, como entrenador, desde la estructura, desde los mecanismos, desde las estrategias, revisar cómo quedó parado, como ustedes de pronto lo han escuchado que lo dicen los técnicos en los diferentes torneos. Revise cómo queda parado atrás! O revise sus espaldas. No sé cuántas espaldas tenga. Yo creo que solo una, pero bueno. Revise sus espaldas. ¿Qué quiere decir? Que acaban la fase, en el momento, perdón, de la construcción en este espacio. Miren el cursor. Estamos en este momento evitando construir, ¿cierto? Pero debo revisar cómo quedo, cuántos jugadores quedan y cuáles quedan detrás de la altura del balón. Acá. Entonces, por ejemplo, Cristian me puede decir, bueno, mi equipo, usualmente quiero que siempre detrás, en la compensación por detrás de la pelota, se encuentren dos jugadores y esos dos jugadores van a ser mis dos centrales. Todos los demás estamos en este trabajo ahora y es una estrategia ofensiva. ¿Me siguen ahí? No sé si quedó más claro. Chicos. Profe, o sea que son como esos dos jugadores que como tal no se van a involucrar en esa construcción Puede del que se juego. involucren porque recuerda que el pase atrasado es un pase de seguridad y es válido. Y de hecho puede ser una estrategia para que el equipo rival pueda venir a presionarnos con el pase de atrás, porque acuérdate que esa es una indicación de presión, la hemos visto en los bloques defensivos. Vengan y nosotros podamos desde acá rápidamente otra vez jugar la espalda a esa línea. ¿Sí ven? Y puede ser una estrategia. Lo que sucede es que estos dos jugadores van a quedar y van a intentar montar el equilibrio en el posible caso que nos roben la pelota para organizarnos y generar pues obviamente nuestra fase defensiva. ¿Listo? Entonces, dentro de la construcción del juego, ojo, debo también ir pensando, como en todos los momentos, qué puede llegar a pasar si perdemos la pelota. Y para ese, ¿qué puede llegar a pasar? Debo determinar esa compensación por detrás de la pelota. ¿Listo? Hay equipos, por ejemplo, como Listo, el profe. Barcelona. Gracias. Hay equipos como, por ejemplo, el Barcelona que deja tres jugadores. Mire los jugadores que selecciona o seleccionaba el Barcelona. Dos centrales y un volante interior. Por el contrario, bueno, por otro lado, mejor no por el contrario. El actual campeón, Atlético de Madrid, deja dos centrales y un lateral. Uno haría un ejercicio rápido, pero que no es el ejercicio que hay que hacer, porque pues ya saben que es un contexto que tengo que revisar, pero rápido. Si yo logro identificar esto,
O si mi analista de video me trae a mí la información de que el equipo del Barcelona hace la compensación por detrás de la línea del balón en el momento de la construcción, ¿cierto? Con 2 centrales y un pivote, adivinen dónde yo voy a tirar la pelota cuando la recupere. A los Afuera. laterales, profe. ¿A dónde? A la A los lateral. laterales. Excelente, porque es que el trabajo puede llegar allá al central afuera, pues por supuesto, pero no es igual su función de central, digamos que lo tiene incorporado, por más de que lo hagan muy bien, estos jugadores son multifuncionales en diferentes posiciones, lo hacen muy bien, pero pues si lo tira afuera es porque geográficamente ellos van a estar ubicados acá. Y si este es el espacio, pues oiga, ya sabemos que el carril interior pues va a estar un poco copado, pues tengo que trabajar en el espacio lateral. Y el Atlético pone 2 centrales y un lateral. ¿Por dónde yo atacaría? Ay, pues depende. Por la lateral que no esté, Eso. La lateral contraria donde no se encuentra el lateral que está en la fase defensiva. Que hay que revisar con cuáles jugadores yo ataco, porque si son muy hábiles vamos por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, sí. Pero teóricamente así puntual, un análisis rápido, pues atacaría por el lado contrario. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien, ahora en la continuidad de la segunda jugada, que para quien les habla es un factor determinante, muy determinante cuando estamos haciendo esa acción en construcción de juego largo, hasta la misma salida, en ese momento de inicio, también que la hagamos con el juego largo, pues esto toma un valor importante. ¿Listo? Nosotros debemos allí, por ejemplo, obviamente intentar identificar qué es lo que queremos hacer con ese balón en largo. Cada equipo intenta construir el juego asumiendo riesgos, ¿cierto? Y no lo hacen en corto, sino lo hacen en largo con los delanteros. Esa es una de las primeras razones. ¿Listo? ¿Qué ocurre allí? Se juntan o se quedan a una distancia considerable. Eso yo lo puedo analizar de mi equipo y del equipo rival. Yo en mi trabajo, en mis sesiones de clase, ¿cierto? Metodológicamente debo buscar la forma y las herramientas para que los mecanismos, la estructura, los jugadores influyentes e importantes me respalden la segunda jugada. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajarlo para que mi jugador, cuando yo lance la pelota, la lanzamos, zona de creación, la lanzamos para que nuestro 9 venga, ¿cierto? Y nuestro 9 con un desmarque de apoyo venga, e intente peinarla hacia afuera para que mi carrilero, sí, puede ser carrilero o el extremo en este caso, aparezca y vaya, mi carrilero contrario venga y nosotros intentemos ir a traer y finalizar por el lado contrario. Conceptos que se trabajan en cualquier equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pensar en la segunda jugada. La segunda jugada no solamente es esta que acabo de mencionar, de qué sucede si positivamente nos hacemos a la pelota. Siempre hay que pensar en positivo. Va a ir a peinarla, Berrío, el que sea, va a peinarla y él siempre va a intentar peinarla. Eso lo charlamos. Nosotros decimos, por ejemplo, las 2 primeras pelotas intenta peinársela hacia el extremo izquierdo. Las 2 primeras van hacia acá. Entonces sabemos que el primero que va a intentar salir a atacar el espacio es el extremo de la derecha. Y él dice que y lo tienen trabajado que la tercera pelota que él intente ir a peinarla va a ir hacia el lado contrario, para que salga el del otro extremo. Listo. Pero ¿y si se la gana o se la intenta, o si hace un mal control, o no logra peinar, si el defensa del equipo rival le gana la disputa, el duelo, la batalla aérea, como lo quieran llamar, ¿qué debemos hacer? Entonces nosotros cuando la lanzamos, pues debemos también viajar con la pelota y geográficamente ubicamos jugadores para que respalden esa pelota. Si cae la pelota a la derecha, va a ir. Si cae enfrente, va a ir. Y si cae a la izquierda, por detrás, va a ir de la línea del balón. ¿Listo? Esos comportamientos yo los puedo ir trabajando y los voy trabajando para desarrollar lo que tengamos que desarrollar. Anticipaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Saber cómo responde el equipo si juega directo desde la zona de la construcción es fundamental. Tenemos que controlar los jugadores con los que el equipo prioriza el juego directamente. O sea, quien lanza es lo primero que hay que evitar,
ese volante de pronto que lanza, o el central que lanza, evitar que lance hacia la zona o hacia su perfil diestro o el dominante. Entonces le tapo ese perfil para que no pueda lanzar con facilidad. ¿Listo? Si los jugadores próximos se juntan para recoger la segunda jugada o no, eso lo tengo que identificar y qué jugadores lo hacen para poder darles obviamente una marca cercana. Otro concepto importante dentro de la construcción del juego podría ser, dentro de muchos, es jugar a estar o llegar. ¿Listo? Jugar a estar es una estructura estática en la que el balón circula desde la demarcación de los jugadores sin moverse. Ojo. Zonas de intervención habituales, donde usualmente ellos se encuentran y es su hábitat natural. ¿Listo? Eso sería en la construcción del juego jugar a estar. Bien, espero que me vayan siguiendo. Que no es lo mismo a jugar a llegar. Se refiere a los espacios libres donde no se encuentra nadie, perdón, y el equipo aprovecha para poder progresar mediante movimientos de los jugadores situados por delante del balón. Obviamente, en la posesión de la pelota y en diferentes direcciones. Muy seguramente alguien me puede dar un ejemplo muy puntual de qué equipo intenta desde la construcción del juego jugar a llegar. De esos equipos top, ¿cuál lo haría? Solo uno. Donde juega el mejor jugador del mundo. Profe, yo diría que el Barcelona Sí. o el City. El Barcelona, ahora pues obviamente el City, en algún momento intentó ese Bayern, etcétera. Pero pues ese es un gran ejemplo. Ellos juegan a llegar, ¿listo? Entonces cuando Que sería analizamos lo la ideal, construcción ¿cierto? del juego, no, son Sería como estrategias, que, son estrategias, son pero hay estrategias. como De más hecho, movimiento de balón, claro, pero necesitas más, más condición. Bueno, digamos ¿no? que ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Trabajo? Sí, señor, muchísimo. Eso y una calidad individual también, no solo en la técnica, sino en la lectura de juego, interpretación, toma de decisiones, etcétera. Entonces, Pero lo que dice el compañero también es verdad, el desarrollo físico. no sé, no siempre los que corren más en desarrollos, por ejemplo, de las estadísticas, el equipo que corra más es el campeón. Por ejemplo, yo creo que eso le pasó al PSG contra el City. El City en su desarrollo físico estaba superior y por eso el técnico fue mejor también. Sí, es un compendio de muchas cosas y quizás de pronto una de esas sea la estructura condicional, que sin lugar a dudas es una determinante del juego. Sin lugar a dudas. Pues yo lo decía, profe, porque pues yo analizando, pensando en esa estructura, digamos que hay más movilidad, entonces por eso digo que de pronto sí se tiene que estar mejor preparado a nivel condicional. Mm, yo personalmente, ¿no? A ese nivel creo, y bueno, el fútbol profesional, o mejor, perdón, mejor. El fútbol competitivo, ojo, fútbol competitivo, la estructura condicional debe ser un aliado fundamental. Les voy a contar una incidencia, eh, y es que nosotros debemos ser fuertes desde ahí. Debemos tener la gasolina y después podemos ir sumándole demás. No quiero decir que lo otro no sea más importante. Acá todo tiene el mismo valor. Hay un cuerpo técnico que acaba de tomar un equipo profesional de la A y hemos venido trabajando desde quien les habla en la construcción de, esa pretemporada, pero no pretemporada como, pues obviamente como se concibía antes, es una pretemporada desde lo global y lo estructurado. Y la estructura condicional toma un valor fundamental. Los profes intentan hacer, así sea, por ejemplo, un rondo posicional, un rondo para desarrollar el tercer hombre, y nosotros intentamos cuantificar los espacios, cuántos metros le corresponden por cada jugador en espacios relativos, qué tipo de contracción muscular tiene mayor prevalencia frente a esa actividad, ¿sí? Concéntrica, excéntrica. Intentamos, obviamente, desde la física cuántica, desde lo que permite el generar una probabilidad, ¿cierto? Hacia qué estructura, por ejemplo, vamos a hacer el hincapié, cuál es la propensión, si la duración, si la duración, si la tensión o si la velocidad. Y desde ahí se intenta armar todo implícito en una sola acción.
Entonces miren que yo creería que el jugador pues es un todo, o sea, tiene que estar a full. Hoy escuché la noticia antes de empezar la clase que uno de nuestros jugadores emblemáticos ya no está convocado a la selección Colombia. Y uno de los factores quizás sea la estructura condicional. Creo que no se encontraba muy bien. Y él, yo creo que la técnica la tiene, la lectura de juego la tiene. Su toma de decisiones quizás pues se ve afectada porque pues sin ritmo y sin y sin esas otras estructuras pues se va cayendo un poco, pero no deja de tener la calidad como jugador. Pero miren que esa estructura condicional sí es fundamental porque hace de pronto que puedas participar o no. ¿Se me siguen? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Perfecto. Y para darle la derecha al compañero desde la pregunta que hacía, pues David Fonseca quizás inicialmente arrancaría por esta, en la fase de construcción. Y después de tener esta clara, como un plan B fuerte, empezaría con esta. Seguiría, perdón, con esta. Eso se podría hacer. No quiere decir que una sea más fácil, no, pero sí, pues podemos desarrollarla de una manera diferente. ¿Listo? En ese jugar a estar, en este caso el ataque para progresar es posicional. De esta manera, el espacio que los jugadores aprovechan es en la posición en la que se encuentran, su espacio relativo, ¿listo? Su influencia, su hábitat. Aquí se busca desequilibrar al rival con movilidad del balón y generando, pues, ¿por qué no la superioridad numérica en esa zona puntual? ¿Listo? Ojo, acá mencionan el Bayern Múnich de Pep Guardiola, que jugaba a estar, digamos que jugaba a estar. Eso fue en las fases iniciales. En la transformación de ese Manchester, ellos jugaron o intentaron jugar a llegar. Y ahí fue la salida de ese entrenador. Les costó. ¿Listo? Y obviamente en el jugar a llegar, pues está un claro ejemplo que alguno de sus compañeros colocaba, que era pues el Barcelona en sus mejores momentos. ¿Listo? Donde hay una gran interrelación entre los jugadores, ¿cierto? De creación y ocupación de espacios. Bien. Otros aspectos que ustedes pueden contemplar dentro de la construcción, por ejemplo, podemos contemplar cómo el equipo utiliza las llegadas desde atrás, ya sea mediante los jugadores de la segunda línea, ¿cierto? O incorporaciones de laterales a la línea de atacantes. Entonces, por ejemplo, jugadores de la primera línea que progresan. ¿Listo? Ya sabemos que esos jugadores que tienen esa capacidad, pues hacen y desarrollan para la estructura un cambio. Si, por ejemplo, pasé mi fase de inicio, estoy en la fase de creación y mi lateral se desdobla. Eso quiere decir que el volante, por ejemplo, por la zona en la que el lateral se desdobla, tiene que ir por dentro y el movimiento del delantero, si tienen uno o dos, que esté cerca a esa zona, tiene que también modificarse. Y el pivote de la zona contraria, o si solo es uno, pues también tiene que tener una actividad diferente. Entonces mire que todo es como un efecto dominó, una cartica, una ficha altera todo. Hablando de ese jugar a estar, pues Guardiola en alguno de esos momentos utilizaba el siguiente esquema, muchachos, que él mismo, si ustedes lo siguen y han leído algo de él se considera como un ladrón de ideas. No sé si habían escuchado ese concepto. No, profe, yo no. Bueno, él dice que ha tomado lo mejor de cada continente y lo mejor de cada fútbol para perfeccionar, digamos que su modelo y su estrategia de juego. Este W que ustedes observan allí es una W que fue utilizada hace muchísimo tiempo, pero en la fase defensiva. Hace muchísimo tiempo en la fase defensiva. Y él lo incorporó en la fase ofensiva y fue modificando algunas cosas para poder tener algunas ventajas en la construcción de juego y poder así, con estos comportamientos y estas ubicaciones desde la estructura y sus mecanismos, con jugadores influyentes, pues generar una construcción de juego, de jugar a llegar. También podríamos identificar si el equipo utiliza extremos a pie natural, extremos a pie cambiado. Tenemos ya mucha claridad frente a eso. Si yo tengo un extremo que tenga, o que esté, perdón, ubicado a su pie natural, pues este tendrá siempre, o tenderá, perdón, siempre a ese para afuera, ¿cierto? Por ejemplo, miren acá la diapositiva. Tengo un extremo por izquierda, su pierna natural es la izquierda, le dan la pelota para dónde se va a ir usualmente. Para afuera,
Por la lateral, sí, profe. para Sigue afuera. por la lateral. Ojo, y esos son, ustedes tienen que conocer este tipo de cosas fundamentales y esenciales para sus trabajos de unos contra unos, etcétera. Pero si tengo, este es un ejemplo para no rayar más, está Duván Vergara del América, este es Duván Vergara del América, le dan la pelota, ¿el que hace usualmente en esta posición? Va para adentro, elude, atrae, intenta rematar, porque tiene su perfil o su pierna cambiada. ¿Listo? Ya muy pocos extremos juegan con su pierna natural e intentan ir para poder tirarle el duelo al último jugador de su sector. Muy pocos. ¿Listo? Entonces finalmente se debe tener en cuenta la calidad individual de los jugadores. Siempre tiene que estar eso presente en nuestros trabajos. Es decir, si hay jugadores muy talentosos con capacidad de desdoblar fácilmente, con una simple pared, con conducciones, pases entre líneas, movilidad, etcétera. Eso nos va a facilitar nuestro trabajo de construcción. Y debo intentar darle a ese jugador su libertad también, ¿no? Para que pueda él solucionar desde su talento. Y para finalizar, muchachos, el día de hoy, que nos ha rendido significativamente, quizás de pronto les robe otros 10 minuticos, pero bueno, la asignatura no lo permite. Vamos a analizar la fase, dentro de la fase ofensiva, el momento de la finalización. ¿Qué podría ser el último momento de la fase? Sin hablar de las transiciones, que bueno, ya sería una tarea que les correspondería a cada uno de ustedes. ¿Listo? Y vamos a mencionar entrada hasta adentro desde afuera, finalización en diagonal, los centros laterales, la ocupación del área y el dominio del juego aéreo. Son los aspectos que nosotros podemos contemplar, ¿por qué no? Para el desarrollo de mis sesiones y obviamente para el análisis de mi equipo, de comportamiento del equipo rival. Así que si ustedes están en la línea, pues ya no se va la morena, quién sabe cuándo se habilite ese espacio, pero cuando vayan con sus equipos de competición, pues pares en la línea y también denle un tiempito para observar adecuadamente su propio equipo y, por qué no, el equipo rival, y así tomar decisiones también frente al desarrollo del juego. Y acá tenemos unos aspectos claros en los cuales yo puedo centrar mi atención. Bien, dentro de la finalización de esa fase ofensiva, pues vamos a analizar entrada hasta adentro desde afuera. ¿Listo? Entonces, cuando el equipo busca superar la última línea, recuerden que en esta fase pues ya estamos frente a la última línea, la intención es superarla para lanzar la pelota o generar un remate. ¿Sí? No lo pueden olvidar. Se puede analizar de dos formas. La primera es entrar hasta dentro del área y la segunda finalizar desde afuera del área. La primera, normalmente mediante paredes o jugadas individuales, ¿cierto? Es decir, por el carril central, con situaciones de 2 contra 1. Entonces ustedes pudieron quizás, no sé, los que sigan el fútbol colombiano, si no sean hinchas de América, cómo se generó el gol en el último partido que sostuvo, por ejemplo, el América en Copa Libertadores. Se generó una tracción, una pared por el carril interior y finalizó por fuera la jugada. ¿Listo? Búsqueda de la espalda del carril central, en otras palabras, con superioridad por dentro. Pero puedo tener otra estrategia que es finalizar desde afuera del área. No se buscan acciones finalizando dentro del área, se utiliza mucho tiro, ¿cierto? Lejano, puede ser remate de diferentes magnitudes y diferentes características, eso también hay que trabajarlo. Ahora es una moda llegar hasta las barbas del arquero, eliminarlo con un pase y que el jugador esté bajo la portería para meter la pelota a lo fútbol sala. Bueno, hay que buscar otras estrategias también. Y más cuando pues el equipo rival se defiende de buena manera. ¿Listo? Bien. Finalizar en diagonal. Básicamente hay equipos y jugadores que tienen mucha tendencia a buscar y finalizar mediante diagonales hacia adentro, para encontrar un hueco donde pueden obviamente tirar a portería. Estos aspectos también tienen que ser controlados, obviamente observados y, ¿por qué no para nuestro equipo? Pues trabajados. Es una opción más, finalizar en diagonales, ¿listo? Ya que tal como hemos dicho, pues van a ser determinantes en un partido. Pues tenemos algunos ejemplos, muchísimos, pero un ejemplo claro de este concepto es el gran Leo Messi, que siempre intenta buscar este espacio para poder disparar con su pierna izquierda. Ya lo han visualizado, que él intenta hacer esos movimientos diagonales hacia adentro para poder rematar.
¿Listo? Dentro de la finalización podemos nosotros trabajar un arma que es fundamental para poder tener efectividad en esa fase o poder obviamente identificarlo para saber defenderlo, que son los centros laterales. Cuando hablamos de los centros laterales tenemos que contemplar diferentes aspectos importantes en relación a este concepto. En primer lugar, conocer quiénes son los jugadores que participan más activamente de los centros. Si yo ya tengo identificado, porque lo revisé, que los centros por izquierda los hace David, los centros por derecha los hace Tomás, pues muy seguramente debo tener caracterizado hacia dónde van esos centros de David y de Tomás, qué potencia tienen, a qué zona llegan, qué características tiene ese jugador, si es capaz de centrar, por ejemplo, con los dos perfiles, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para generar, obviamente, mi posibilidad de defenderme. Ahora bien, a la otra cara de la moneda, si yo estoy obviamente en esa fase de finalización, pues debo tener muy bien identificado quiénes son los que lanzan, hacia dónde lanzan, para qué lanzan y cómo vamos a generar la estrategia de ese lanzamiento. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Recuerden, esto pues es tarea de ustedes, su trabajo en la semana, desarrollar esas estructuras, esos comportamientos o mecanismos. ¿Quién centra esa pelota? ¿Hacia un extremo, un lateral? ¿Hacia dónde va esa pelota que tira el extremo? Solamente se trabajan para que lleguen a un mismo lugar y tengamos un comportamiento de trabajo en el área. ¿Hacia dónde llega esa pelota que lanza el lateral? Si no es el extremo, etcétera. ¿Listo? Yo no entiendo por qué, por ejemplo, ustedes vean cualquier partido nuestro de fútbol y nuestros centros usualmente llegan casi siempre al primer palo, pero nosotros no atacamos el primer palo. O los tiros de esquina, por ejemplo, nuestros van al primer palo, pero nunca hay alguien que ataque el primer palo. ¿Sí? Entonces son características que yo puedo ir mejorando. Para hablar puntualmente, para que ustedes quede otra herramienta más que ustedes puedan construir y diseñar, pues hablando de los centros laterales es importante o podríamos nosotros dividirlo por zonas, ¿listo? De donde se realiza el centro. Depende de la zona, pues tengo más posibilidades o menos de tener un buen balón y que pueda concretarse obviamente, por ejemplo, un gol o por lo menos un remate. Hemos dividido, perdón, las zonas de donde se pueden cambiarlo hacia la derecha, pero pues serían las mismas. En A, B, C y D. ¿Listo? Alguna de estas tiene una características puntuales. ¿Quién está por ahí en clase? No sé, una niña. Laura, ¿sigues en clase? Sí, señor. Laurita, ¿desde dónde te gusta que tus equipos lancen los Sí, centros? un poquito antes de las 3:50, profe, ya que digamos, Pero mira la como zona. va con rosca, ah, entonces digamos que casi en la B más o menos, Listo, como entre la A y la en B, la ¿sí? B, profe. Así. Sí, 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 Listo, señor. listo. Y seguramente ella tiene sus argumentos de por qué razón le gusta que lancen las pelotas desde acá. ¿Por qué? Porque muy seguramente la línea defensiva del equipo rival va en movimiento. Ella quiere que la pelota se lance para que nuestros jugadores cojan a contrapié a la defensa. Esa pelota que ella envía muy seguramente quiere que llegue a una altura intermedia, perdón, a una ubicación intermedia a la espalda de los defensores o la línea defensiva, que no la puedan coger y ni tan cerca al portero para que pueda salir a hacerse con ella, etcétera. ¿Listo? Entonces debemos tener un porqué. Y eso tiene que estar respaldado con los trabajos que ustedes hagan allá en sus sesiones de entrenamiento. Mire que hemos avanzado muchísimo en contenidos y ustedes tienen un gran abanico ya de conceptos y de posibilidades para desarrollar. Las características de un centro en la zona A. Centros a la espalda de la línea defensiva y por delante del portero, lo que les acaba de mencionar, intentando que ni los centrales, por ejemplo, puedan rechazar la pelota en el juego aéreo, en el duelo, y que ni el arquero intente salir porque quedaría jugado. ¿Listo? Sería el centro perfecto. Bien. Si se centra desde la zona A y el balón se tira por detrás de la defensa, habrá más posibilidades de finalizar la acción. No estoy diciendo que sea mejor que lo hagan ahí, pero pues tiene unas ventajas. En la zona B,
centros largos buscándose el segundo palo. Esta es una característica usualmente de los que se lanzan, de los balones lanzados en la zona B. Si alguien está lanzando de la zona B y lo centra el primer palo, bueno, seguramente pues son jugadas trabajadas y que les habrían dado algunos beneficios, pero usualmente, la gran mayoría de veces, todos los balones centrados desde la zona B, pues estoy hablando del alto rendimiento en este caso, van hacia el segundo palo, ¿listo? Desde la zona B, el segundo palo será la zona débil del equipo contrario, ya que pues obviamente están intentando bascular hacia ese costado, ¿no? ¿Listo? Una zona donde habrá un gran porcentaje un gran porcentaje de conectar el remate. O sea, tendremos mayor posibilidades, por ejemplo, de finalizar la acción, ¿listo? Pero desde esta zona hay otras opciones muy utilizadas, sobre todo por el City de Guardiola, ¿listo? El centro fuerte y abajo para el anticipo del primer palo del jugador más adelantado del equipo. Y ya se han dado cuenta que lo usan y les ha surtido mucho efecto y han hecho varios goles de esta manera. No un centro aéreo al segundo palo, sino un balón fuerte, rasante, que corta y llega al primer palo. La zona C, centro desde dentro del área para buscar al hombre libre que haya en ella. Pues obviamente se intenta, estamos más cerca, pues tiene que ir casi que un pase, como lo dicen algunos, con la mano a la cabeza al que está llegando o a la altura de los pies para que pueda finalizar. ¿Listo? Porque están buscando ese el hombre libre puntualmente. Y la zona C, centros desde línea de fondo que busca pues un pase atrás, el mal llamado pase de la muerte, pero que le podemos poner el pase de la vida. Están cerca, atraen las líneas y liberan pues con un pase hacia atrás para poder llegar con ventaja desde afuera y poder marcar el gol. ¿Listo? Como se dan cuenta, cada aspecto que compone pues el juego, específicamente este deporte colectivo, merece un tema de análisis y podría ser observado con lupa. Ya casi vamos terminando, muchachos. Ocupación del área, otro aspecto determinante para la finalización. Hay equipos que entran con uno, pues básicamente lo ubican dentro del área, otros equipos que llegan con dos, con tres, y a veces otros equipos que tienen mayor volumen en esa fase ofensiva dentro del área. ¿Listo? Los centros laterales tienen una gran importancia, sin embargo, deben ir complementados siempre con pues, el equipo que ocupe el área. Ya les acabé de mencionar, lanzamos centros a zonas donde no tenemos población, lanzamos un centro a jugadores que tienen poca posibilidad de quizás de ganar ese duelo aéreo, lanzamos centros con una gran superioridad numérica del equipo rival donde no hacemos ningún daño. Santa Fe contra River Plate con unas características contextuales difíciles, intentó central pero sin ninguna eficiencia y nunca le encontraron la vuelta para lograr un centro ni encontraron la zona donde centrar, ¿no? Entonces yo puedo ir identificando, dependiendo de la ubicación de mis jugadores y la cantidad de chicos que sumo al ataque, pues el delantero va al primer palo, entonces la tiro allá. El extremo va al segundo palo, ya sé que va allá, ¿cierto? El medio centro ofensivo se pone en las zonas para el rechace, entonces yo sé que puedo ir hasta el fondo y tener un pelota hacia atrás para que le intente un remate frontal a la portería, etcétera. Debo hacer una ocupación racional del espacio y del área, así para como lo hablamos en defensa, también en ataque. ¿Listo? Sistema de juego es importante para el diseño de este tipo de ocupación del área. Los jugadores que realizan el centro, que tengan esa característica de buenos centradores y pues obviamente una muy buena técnica. Las zonas donde realizo el centro deben ser previamente trabajadas. Ya sé que ustedes se han cansado de escuchar el mismo discurso de quienes habla, pero pues todo esto la intención es que lo podamos trabajar. ¿Listo? Y seguramente para que esa ocupación del área tenga unas características, también hay que contemplar, ¿cierto? El minuto en el que se está jugando y el resultado del partido. Pues si yo voy perdiendo, ustedes se han dado cuenta que hasta el arquero lo pongo para que llegue y me sume allá en el área. ¿Listo? Finalmente, muchachos, pues tengo que analizar el dominio del juego aéreo. ¿Listo? Este sería como el último punto a tener en cuenta en la zona de finalización de juego. Es el que hace referencia a la capacidad aérea que tiene el equipo. Si son fuertes o no en los remates aéreos, por ejemplo. ¿Listo? Debemos tener controlados los jugadores cuando estoy analizando el equipo rival con las mejores características en el juego aéreo. Pues yo sé que, por ejemplo, si juego contra un equipo europeo con unas características de un biotipo, una talla y unas características, pues lo primero que tengo que hacer es evitar que me lancen, que me envíen esos centros y ojalá ponerle, obviamente,
una marca ahí mínimo individual a ese jugador, pues para que no pueda rematar con facilidad. ¿Listo? Y así reconocer también, pues obviamente, esas características fuertes de ellos. Bien, analizar sus zonas más fuertes de remate cuando ellos están haciendo esa fase defensiva. Cuando nosotros estamos haciendo la fase defensiva, ofensiva, pues identificar dónde son más débiles e intentar potencializar nuestros remates desde allí. Si son débiles por el pasillo derecho, pues intento allá generar por lo menos el centro haciendo superioridades, etcétera. ¿Listo? Reconociendo sus potencialidades, aspectos fuertes, tanto a favor o en contra, y cómo poder obviamente detenerlos si es el caso en el cual nosotros estamos defendiendo ese ataque. ¿Listo? Si estamos nosotros produciendo ese ataque, chicos y chicas, pues la intención es potencializar aún más esas características de fortaleza que tenemos y evitar que ellos a nosotros nos dobleguen. ¿Listo? Un ejemplo, un jugador podría ser en algún momento Oliver Giroud, ¿cierto? Del Chelsea, el cual tenía un gran poderío aéreo y marcó muchísimos goles de esta manera. Por esto hemos terminado, muchachos, la sesión del día de hoy. Eh, y bueno, los contenidos programáticos, por lo menos que desde mi parte habíamos establecido para ver en este presente semestre. Se cumplió, pudimos haber visto quizás las transiciones y las estrategias también, obviamente, que están allí. Quedó pendiente esto, pero pues ustedes saben que el tiempo también era muy, muy corto. Está pendiente lo de la práctica, lo del parcial, socializaciones y bueno, la última sesión. Les agradezco mucho a ustedes por su atención, su puntualidad y siempre por estar allí de manera tan respetuosa. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Vale, profe. Mil Profe, gracias. muchas gracias. Dios bendiga, Gracias. profe, gracias. Profe, Buenas ¿me tardes. puede regalar un minuto, por favor? Sí, Listo, profe, señora. muchas gracias. Bueno, Hasta luego. chao. Profe, que sí tendremos clase de práctica. No, muchachos, recuerden que tenemos hoy bueno, hoy no, ya empezamos porque de hecho ya seleccionamos los 3 mejores productos. Bueno, de hecho, 2 productos que socializaron el día de ayer en la socialización final de la universidad para otras universidades. Entonces, vamos a acabar obviamente de revisar y lo que vamos a hacer dentro de 8 días, en esa semana de parciales, pues es que cada uno de ustedes tenga 5 minutos para su socialización final, los que no han socializado. ¿Listo? Entonces, todos aquellos que tengan práctica profesional ahora, yo ahora en el resto de la tarde monto la semana, hago un pequeño videoclip, videoenlace, lo monto y explico lo que es la actividad pendiente por el resto de semana para que ustedes depuren su información y suban su producto final. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, gracias. Listo, profe, hasta luego.